Muy buenas noches, mi nombre es Alejandra Bonilla, soy fellow de infectología de la Universidad Javeriana y junto con la doctora Sandra Gualtero, Sandra Valderrama y el doctor Carlos Arturo Álvarez trajimos el tema de vacunación en el adulto. Dentro de la agenda de la charla vamos a dar una parte de introducción en donde vamos a dar tópicos importantes de cada vacuna, cómo estamos de vacunación en el mundo y cuáles son las principales restricciones para acceder a esa vacunación. Y vamos a dar 3 ejemplos en casos clínicos para poder llevar a cabo una adecuada vacunación tanto en el paciente inmunocompetente como en el inmunocomprometido VIH y no VIH. La importancia de la vacunación. Se sabe que la inmunización salva entre 2 a 3 millones de muertes cada año. La cifra de personas que sufren parálisis por causa del polio ha descendido de manera significativa en más de un 99% desde 1988 y las vacunas contra el sarampión evitaron las muertes en 23 millones de muertes entre los 2000 y 2018. Para poder conseguir los umbrales de inmunidad de rebaño para las enfermedades inmunoprevenibles, ustedes encuentran en esta tabla las enfermedades a las cuales le tenemos vacuna y para poder conseguir esa inmunidad colectiva se requiere, por ejemplo, en sarampión la vacunación entre 92 a 95% de la población, al igual que para pertussis 92 a 94% y miren para polio de 80 a 86% y infecciones más recientes con vacunas como el COVID tenemos que vacunar al 50 al 80% de la población para adquirir esa inmunidad de rebaño. En el ébola es de 33 a 60% y en influenza de 33 a 44%. Este es unos datos de Mi Mundo en Datos, en donde para el 2021 nos dan la información de cómo vamos en vacunación en el mundo, pues ante las diferentes viales que disponemos para las diferentes patologías infecciosas y vemos que tuberculosis es el 84% de la población está vacunada para esta infección, para difteria, tétanos y pertussis el 81%, para polio el 80%, para hepatitis B el 80% y tenemos en estas 3 abajo de la diapositiva vacunaciones tan bajas como el 51% para la vacuna de neumococo, 49% para rotavirus y 47% para fiebre amarilla. Para poder hacer una adecuada vacunación tenemos que tener y llevar a cabo unos tópicos importantes y reconocer primero el rol que tenemos cada uno en la prevención y la promoción de las enfermedades como dadores de salud y pues cada vez que un paciente tenga contacto con nuestra consulta tenemos que tomar como prioridad actualizar ese calendario vacunal. Conocer al paciente, es importante saber qué quiero conseguir con la vacunación, cuáles son las metas que con la vacunación voy a lograr en ese paciente, qué voy a impactar tanto en mortalidad como en comorbilidades. Tengo que conocer la vacuna, saber cómo se tiene que aplicar, cuáles son las dosis y cuáles son los esquemas recomendados para lograr una seroprotección adecuada, conocer las limitaciones que tiene cada vial, no solamente las limitaciones en aplicación de la vacuna, sino de qué disponemos en el país y cómo estamos en el país para poder ofrecer esas vacunas, conocer cuándo es el mejor momento de aplicar la vacuna. Sabemos que ahorita estamos en la era de los biológicos y esa es una de las preguntas frecuentes en la consulta y es saber en qué momento debo aplicar ese biológico, esa vacuna para evitar contraindicaciones, para evitar eventos adversos, inmortalidad y peores desenlaces en nuestros pacientes, como también para optimizar y evitar que tenga infecciones asociadas y conocer las barreras que tengo para lograr la vacunación. Y aquí es muy importante porque en este punto debo saber que la comunidad o la gente en general tiene algunos conocimientos un poco errados frente a la vacunación y poderle dar la información y aclararle las dudas a mis pacientes, pues vamos a lograr que sea un poco más efectiva este programa y evitar enfermedades. Este es un mapa que engloba la percepción de eficacia de las vacunas que tienen las personas a nivel mundial. Ustedes ven que a pesar de estar en una era con tanta información disponible, hay países en Europa en donde todavía la percepción de eficacia es muy, muy baja y tenemos incluso hasta el 20% de discrepancias o que el paciente opina que definitivamente la eficacia de esa vacuna no es adecuada. En América Latina, Perú, digamos que es uno de los que más presenta esas tasas en los que la gente opina que no es eficaz y en Colombia tenemos un rango entre el 5 al 10%.
Frente a la pregunta si la población cree que las vacunas son efectivas, este otro mapa nos engloba cuántas personas en el mundo opinan que la seguridad de la vacuna no es adecuada y por eso no permiten su vacunación, y vemos que hay países en Europa que incluso llegan al 25% con la percepción de que no es segura la vacuna, y aquí Colombia ya empieza a aumentar sus porcentajes y estamos entre un 10 al 15%. Sabemos que las vacunas son un componente que nos ayudan a potenciar una respuesta inmunológica frente a alguna patología para hacer que ésta pues, se presente con una menor tasa de mortalidad, con menor complicación o que no se presente. Y de acuerdo al principio activo que tomemos para hacer esas vacunas, se van a dividir en vivas atenuadas. Si es algún componente del microorganismo, la podemos tener las unidades recombinante, polisacárida o conjugada. También la podemos tener como virus inactivos, vectores virales, vacunas de ADN y toxoide. Recientemente, con el advenimiento pues, de la pandemia de COVID, pues resulta que esta es una plataforma de vacunas utilizadas para el desarrollo de esta infección contra COVID, y digamos que en esta diapositivas quiero ilustrarles de manera un poco más gráfica cómo son los principios activos y cómo se adquieren esos principios activos para conseguir la vacunación. Entonces ustedes ven, por ejemplo, que tenemos virus atenuados y lo que hacemos es que en un laboratorio manipulamos a este microorganismo y le quitamos, lo volvemos más inofensivos al quitarle la virulencia, al quitarle ese patrón de infectividad, y lo volvemos un virus vivo, pero con la posibilidad de que nos dé una reacción inmunológica para tener anticuerpos protectores a la enfermedad y que no genere la infección, o que la infección, que si se genera alguna reacción, sea muy leve. También tenemos asociados a virus inactivados, en donde hacemos en un laboratorio, le retiramos a este microorganismo su capacidad de replicación y le dejamos conservada su cápside, por ejemplo en el caso del virus, o partículas de la membrana o de la pared, para poder a base de esto hacer el principio activo para las vivas inactivadas. Otras que tenemos es que tomamos el virus o la bacteria y sacamos sus agentes proteicos, y cuando sacamos solo estas proteínas definimos que su principio activo es principalmente en las vacunas que se hacen a base de proteínas y recombinantes. Y cuando hablamos de vectores virales es que sacamos parte del ADN de esta virus o de esta bacteria y simplemente se lo inoculamos a otro microorganismo que no es virulento y que no genera enfermedad, y eso nos sirve para que junto con el microorganismo que no genera la enfermedad más la porción de ADN podamos hacer un principio activo, y es la que denominamos vectores virales, o que su principio activo son vectores virales. Y finalmente tenemos el virus, en el que tomamos la secuenciación de ARN mensajero y de esta manera tomamos el principio activo para hacer la vacuna. Vamos a iniciar con los casos clínicos. Este es una mujer de 61 años que se encuentra hospitalizada por una neumonía adquirida en comunidad. Se manejó con ampicilina sulbactam, 3 gramos intravenoso cada 6 horas y claritromicina 500 miligramos cada 12 horas. Se dio los primeros 72 horas de manejo en hospital y se mandó para la casa para completar el manejo oral. Dentro de los antecedentes en hipertensión arterial, en manejo con losartán cada 12 horas desde hace 5 años, diabetes tipo 2 diagnosticada hace 1 año, con manejo con metformina, y viene con un adecuado control metabólico, una glicada 6.1 un mes antes de la hospitalización, y tiene 2 dosis de vacuna para COVID con Sinovac hace 2 años. Aquí viene la parte de las preguntas. ¿Ustedes qué vacunas le recomendarían a este paciente? La opción A, influenza, neumococo; la opción B, hepatitis B, COVID-19; opción C, varicela zoster; opción D, virus sincitial respiratorio y difteria, pertussis y tosferina, o todas las anteriores, o tétanos, perdón, y todas las anteriores. ¿Quién vota por la A? ¿Por la B? ¿Por la C? ¿Por la D? ¿Y por la E? Creo que todos, exactamente, todas las anteriores es la respuesta correcta. Este es el calendario vacunal que está actualizado para el CDC en 2023. Ustedes van a encontrar en amarillo las indicaciones de las vacunas en cada grupo etario, en pacientes que no tienen antecedentes de la vacuna y que tampoco han tenido antecedentes de la infección.
y que no tienen ninguna contraindicación. Ya en fucsia ustedes encuentran los grupos etarios que con la vacuna deberían o tienen algún factor de riesgo o algo para pensar un poco más en limitar la vacunación en esa población. En grupo azul o en el color azul ustedes van a ver los que necesitan junta multidisciplinaria o por más de un especialista para poder pues llevar a cabo la vacunación, y en gris las vacunas que no se recomiendan en el grupo etario correspondiente. Entonces sabemos que aquí disponemos de influenza inactivada, pero la recombinante todavía no la disponemos en el país, y recordar que a las maternas pues el tétanos es una de las vacunas que siempre debe estar en su esquema de vacunación. Vamos a empezar a hablar cada una de las vacunas para dar algunos tópicos de aplicación y pues darles pues, lo último que ha salido en cada una de ellas. Aquí ustedes ven en esta diapositiva que tenemos todos los nombres comerciales de las vacunas que tenemos disponibles para influenza, la presentación y los mililitros que se deben aplicar y las indicaciones en el grupo etario. En realidad la vacuna de influenza es una vacuna que es bastante segura y se recomienda en mayores de 6 años si no hay una contraindicación, y la principal contraindicación es la alergia al huevo. Sabemos que tiene una eficacia en prevenir la enfermedad sintomática de un 59%, prevenir la hospitalización de un 60% y prevenir enfermedad grave en un 89%. Las contraindicaciones principales son la alergia al huevo, pero ahora pues con la vacuna recombinante, que lamentablemente todavía no tenemos en el país, pero seguramente va a llegar, esta parte de la alergia al huevo pues ya no se va a tomar, porque sabemos que no necesitan los huevos de gallina ni el virus como tal en la preparación, y lo que utilizan son unidades proteicas asociadas a un ayudante que es un aceite de escualeno que le ayuda a potenciar esa respuesta inmunológica y a tener pues anticuerpos mucho más efectivos. Adicionalmente, esta vacuna es más recomendada en pacientes inmunosuprimidos y en aquellos que tienen más de 65 años. Pasamos con la vacuna para hepatitis B. Es una vacuna en realidad muy segura, con muy pocos eventos adversos. Es una vacuna recombinante. Siempre antes de vacunar debemos valorar que no tenga una infección activa, hacernos anticuerpos para el antígeno de superficie, un antígeno de superficie y un anticore. Tenemos varias maneras de aplicar esta vacunación, la podemos tener de acuerdo a la vacuna que vayamos a aplicar. Y ustedes ven aquí esa diferencia. Tenemos regímenes para aplicar en 3 dosis, a la primera vacuna, al mes el primer refuerzo y a los 6 meses el segundo refuerzo, y tenemos regímenes de 2 meses, la primera vacuna y al mes pues el refuerzo. Dentro de las vacunas y los regímenes de 3 dosis, ustedes ven que disponemos de la Recombivax. Ella está disponible a partir de 1986 y está a base de antígeno de superficie. Tenemos Engeris, que está disponible a partir de 1989 y también está a base de antígeno de superficie. Twinrix, que está a partir de 1996 y tiene antígeno de superficie, pero también contiene virus de hepatitis A, y está Prevrio, que está disponible desde el 2017 y que va a tener unas partículas específicas del antígeno de superficie que son PreS1, PreS2 y como tal el antígeno de superficie. Y la nueva y la última que tenemos disponible, que es Eplexivab, que está disponible desde el 2018, que además de tener antígeno de superficie, contiene un ayudante inmune que se llama CpG 1018, que ayuda a potenciar esa respuesta inmunológica para tener anticuerpos mucho más rápidos y mucho más elevados. Ya hay estudios que han comparado moléculas. Por ejemplo, tenemos un estudio fase 2 que comparó Engerix con Eplexivab en poblaciones específicas, en obesidad, en pacientes que tienen tabaquismo, que tienen diabetes. Se evidenció que los anticuerpos protectores eran mucho más eficientes y más rápidos con Eplexivab que con Engerix. Entonces, cuando la tengamos disponible, pues también es importante saber que algunas ofrecen algunos beneficios en algunos grupos etarios. Y adicionalmente recordar que Twinrix pues tiene una dosis baja de 20 unidades de hepatitis B, entonces pues que también tenemos que seleccionar los pacientes que vamos a vacunar con esta vacuna. Ahora, ¿cuál es la eficacia? Tenemos una eficacia del 95%, pero a medida que pasan los años y más de 60 años, esa eficacia cae al 65%. ¿A quienes deberíamos ofrecerle la vacuna?
todos los adultos que tengan riesgo de infección para hepatitis B, que pidan y solicitan la vacuna, deberían tener acceso a la vacuna. Además, si ese adulto tiene diabetes, viene de zonas endémicas, tiene enfermedades hepáticas crónicas como cirrosis, hepatitis C, tiene hígado graso, hepatitis autoinmune o tiene más de 2 veces la elevación de las transaminasas en el límite superior de la normalidad, deberíamos ofrecerle la vacuna. Ahora, ¿hay que hacerle control serológico a todas las poblaciones? Pues no. Solamente se le hace a personas que han sido politransfundidas, usuarios de drogas endovenosas, hombres que tienen sexo con hombres, aquellas personas que conviven con parejas sexuales portadoras del virus de hepatitis B, inmunocomprometidos VIH y trabajadores de la salud. Y se supone que al terminar el esquema de vacunación, de acuerdo a la vacuna que usted haya elegido para vacunar a su paciente, usted tendría que hacerle entre 1 a 3 meses después de la última dosis unos anticuerpos y ustedes van a mirar esos títulos de anticuerpos. Si son menores a 10 de miliunidades en litro, pues usted tiene 2 opciones. De acuerdo a cómo el paciente haya tomado su esquema vacunal, si fue juicioso en la aplicación de sus vacunas, usted podría solamente dar una 4ª dosis 6 meses después de la última dosis, y si definitivamente el paciente no fue adherente a los tiempos adecuados de aplicación de vacuna, usted podría pensar en reiniciar el esquema. Ahora, si tiene los anticuerpos mayores a 10, usted lo único que va a hacer es medirlos anualmente y con eso definir si requiere alguna dosis de refuerzo. Vacuna contra neumococo. Esta vacuna está indicada en pacientes inmunocomprometidos que tengan trastornos del complemento, asplemia anatómica o funcional, enfermedad renal crónica y mayores de 65 años. Y cuando el paciente está entre 18 y 65 años, tenga en cuenta que debe tener más de 2 comorbilidades o que tenga un implante coclear o fuga de líquido cefalorraquídeo. Disponemos de 2 vacunas, una que es a base o la conjugada, que es la de 13, 15 y 20 valencias. Aquí en Colombia solo tenemos la de 13, posteriormente aparentemente va a llegar la de 15 y tenemos la de 23, que es la polisacárida. Ustedes ven que la de 13 tiene una eficacia en prevenir la neumonía en un 45% y para evitar la infección invasiva en un 75%. Esta vacuna genera inmunidad de rebaño y disminuye esa condición de portador asintomático. Cuando hablamos de la polisacárida 23, la eficacia para prevenir la enfermedad invasiva es del 65 al 84% y declina a los 5 a 8 años después de la última dosis. ¿Cómo son los esquemas de vacunación en esta población? Entonces la idea es dividir nuestra población en menores de 65 años y mayores de 65 años. Para menores de 65 años lo ideal es iniciar con la conjugada de 13 valencias y 8 semanas después aplicar el refuerzo con la polisacárida de 23 y 5 años después de esa última dosis podríamos aplicar el refuerzo de la 23. Ahora, si yo inicio con la de 23, sería adecuado administrar al año de esa aplicación de la 23 un refuerzo con 13 o con conjugada de 13, 15 o 20. Y hay que recordar que cuando tengamos y dispongamos de la conjugada de 20, esta es solamente única dosis y no requiere refuerzos. Si es mayor de 65 años, igual hay que administrar una de 13 valencias y 8 semanas después vamos a aplicar un refuerzo de 23, de polisacárida de 23. Tenemos varicela zoster y de esta tenemos 2 viales, una que está a base de virus vivos atenuados y otra que es la zoster recombinante. La que tenemos en el país es Zostavac, que es esta de las vivas atenuadas y tiene una eficacia en prevenir la enfermedad del 51%, pero hay que recordar que también disminuye la neuralgia de posherpética en un 67%, pero que esa eficacia en los 2 contextos disminuye cuando mi paciente tiene más de 70 años. El esquema con una dosis es suficiente y está contraindicada en pacientes que tengan alergia grave a la neomicina, estreptomicina, uso de inmunoglobulinas, pacientes con alto grado de inmunosupresión y embarazo. Ahora tenemos la zoster recombinante, esta es la Shingrix que está disponible a partir del 2017, tiene una eficacia en prevenir la enfermedad del 90 al 97%, la neuralgia posherpética en un 80-100% y puede ser menor cuando el paciente tiene más de 70 años. Sin embargo, esta vacuna es la especial para los contextos de pacientes inmunocomprometidos y pacientes que tengan más de 50 años. Consta de 2 dosis, una primera aplicación, un refuerzo de 2 a 6 meses después de esa primera aplicación. Y ellos dicen y colocan una contraindicación
pues más relativas que absolutas, y si tiene antecedente de Guillain-Barré no debería aplicarla, y de acuerdo al estado de inmunosupresión en trasplante renal y en enfermedades autoinmunes, yo podría pensar en vacunar a este paciente con esta vacuna. Este es el estudio, este es un estudio que evaluó la eficacia poscomercialización de esta vacuna recombinante. Es un estudio prospectivo de cortes entre beneficiarios de vivienda comunitaria de Medicare mayores de 65 años. Hicieron una comparación 1 a 1 a pacientes mayores de 65 años que les dieron la vacuna y a otros que no les dieron la vacuna, y compararon y encontraron que la efectividad de la vacuna para prevenir la infección es del 70.1% cuando utilizo las 2 dosis y baja hasta el 56.9% cuando solamente aplico una dosis. La eficacia de la vacuna de 2 dosis es significativamente mejor y aporta una eficacia sostenida en mayores de 80 años, y es eficaz también en prevenir la neuralgia pospéptica casi en un 76%. Y es eficaz en las pacientes que tienen condiciones de inmunosupresión. En esta cohorte también se evaluaron estos pacientes y pues se evidenció que no disminuía significativamente la eficacia. ¿Qué consideraciones nos dan estas 3 consideraciones cuando tengamos esa recombinante? Esa se puede administrar a personas que recibieron previamente la vacuna contra varicela, sin embargo no previene la varicela. Si un paciente recibió recientemente la vacuna contra varicela o la de virus atenuados de herpes zóster, debería usted esperar mínimo 8 semanas para administrar la recombinante, y no es necesario reiniciar la serie de vacunas si han transcurrido más de 6 meses de la primera dosis. COVID. Entonces, este es un mapa que tenemos de aplicación de la vacuna reciente, en donde ustedes ven que las dosis aplicadas ya vamos un poco más, esto es de abril, de 90.506.612 aplicaciones, y ustedes ven que la primera dosis ya se dio a 36.312.611 personas y la segunda dosis a 30.320.398 personas. Pero miren lo importante de esta vacuna: de no haber iniciado la vacunación en el país, la mortalidad específica por COVID en adultos mayores hubiera sido 48% más alta de lo que observamos y registramos en este mismo periodo de evaluación. Ustedes encuentran acá el estudio Esperanza. En este estudio evaluaron la prevención de hospitalización de esta vacuna desde el 61.6% y en prevención de muertes del 79.8%. ¿Cómo dicen o cómo dan las recomendaciones la Organización Mundial de la Salud? La mayoría de los adultos mayores ya tienen un esquema primario, y ellos dicen que si usted ya tiene ese esquema primario, usted debería dar una dosis de refuerzo 12 meses después de la última dosis, de 6 a 12 meses, y lo mismo en trabajadores de salud. Y esa dosis debe ser de la vacuna actualizada, y recordemos que esa vacuna actualizada ahora es de ARN mensajero, que son las que se están utilizando. Entonces, me disculpan un poco por el tamaño de la letra. Entonces, todas las personas, independientemente de las condiciones de salud, de inmunosupresión, deberían recibir la vacuna, y si no ha recibido, por lo menos debería tener una vacuna actualizada para COVID-19. Se quiere decir que sea de Pfizer o de Moderna y que sean de sustratos de ARN, y si usted ya tuvo la infección, usted tiene riesgo de tener una infección más grave y muy probablemente de adquirir la infección a posterior, debería aplicarse la vacuna. Ahora, en personas mayores de 65 años, si ya recibieron una dosis o un esquema primario, pues debería tener su dosis de refuerzo con una vacuna actualizada, pero si usted no ha recibido ninguna vacuna, usted debería recibir por lo menos 2 dosis separadas de 4 a 6, 12 meses después de la aplicación, pero mínimo debería recibir eso. Y miren las personas que son inmunocomprometidas, en ellas siempre se recomiendan al menos una dosis de la vacuna. Si no tiene vacunas, el esquema que ellos dicen debe recibir de 2 a 3 dosis de la vacuna actualizada. Si ya tiene una vacuna previamente de Pfizer o de Moderna, debería recibir al menos 1 o 2 dosis de vacunas actualizadas. Y si usted tiene 2 o más vacunas de COVID, debería darle por lo menos una vacuna actualizada de refuerzo. Entonces, aquí en este mapita quisimos traerles más o menos para que quede claro cómo son las dosis de refuerzo y las dosis adicionales, y dividimos en gestantes y población con comorbilidades, y se debe dar una dosis adicional
cuando se haya pasado por lo menos 6 meses, aunque se espera de 6 a 12 meses de la vacunación o del esquema primario, y cuando tenemos mayores de 60 años y trabajadores de salud, mínimo de 6 a 12 meses para esa aplicación. Y aquí dice, la vacuna debe ser de la plataforma actualizada de ARN mensajero. Listo, tenemos recientemente la vacuna de virus sincitial respiratorio. Esta es una vacuna recombinante que está disponible desde mayo del 2023. Se hizo un estudio que comparó la eficacia en 2 temporadas del año entre marzo del 2021 hasta abril del 2022 y luego desde agosto más o menos hasta abril del otro año, y se identificaron la posibilidad de generar anticuerpos y de evitar la infección, y en la primera parte del año, porque es cuando ellos tienen más circulación del virus, encontraron que tenían una protección de 82.6% de prevenir la infección, y que sobre todo estos pacientes que están acá, que tienen EPOC, que tienen enfermedad cardiovascular, que tienen algún compromiso inmunológico o alguna de estas comorbilidades descritas, se benefician un poco más de tener esta vacuna. Consta de una sola dosis y la recomendación que está actualmente es en mayores de 60 años. Para hepatitis A, la indicación de vacunar es el paciente que desee inmunidad, pero tenemos que tener especial cuidado con aquellos pacientes que tienen viajes a zonas endémicas, que tienen sexo con hombre, que tiene sexo con hombre, usuario de drogas endovenosas, hepatopatías crónicas, trabajadores con primates infectados en laboratorio, habitantes de la calle, inmunosupresión y embarazo. Pues disponemos de estos viales que tienen diferentes esquemas de vacunación y podemos hacer un esquema acelerado. Cuando tengamos un alto riesgo de contagio, podemos aplicar una primera dosis, un refuerzo 1 al primer mes, el segundo refuerzo a los 2 meses y un tercer refuerzo, tercer refuerzo de 6 a 12 meses. Ustedes ven aquí también que si tiene contraindicación, cuando tiene una reacción alérgica grave o anafilaxia a la primera dosis de aplicación, algún componente de la vacuna, incluida la neomicina, y se dice que más del 95% de los adultos desarrollan anticuerpos protectores tras de pasar un 30 días posterior a la primera dosis de la vacuna. Y finalmente tenemos esta nueva vacuna que tenemos, que es la del dengue. Sabemos que tenemos ya o han salido varias vacunas. La primera fue Dengvaxia, que ya está fuera del mercado. Es una vacuna que se autorizó en muchachos, bueno, en niños y adolescentes desde 6 a 14 años, pero se dieron cuenta que en pacientes que no habían tenido contacto con dengue, la hospitalización, la infección que podían adquirir tras la vacuna era más severa y tenían más complicaciones durante la hospitalización, y por eso la sacaron del mercado. Luego llega Butantan, que está todavía en fase 3 de investigación, y tenemos TANC-003. Esta es una vacuna tetravalente basada en el virus vivo atenuado del serotipo 2 del dengue. Ya está aprobada en la Unión Europea, Argentina, Brasil, Indonesia, Filipinas, y consta de 2 dosis con un intervalo de 6 meses entre la primera y la segunda aplicación. El estudio que validó esta vacuna es el estudio TAIS, es un estudio fase 3, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo, que evaluó la eficacia y la seguridad para prevenir el dengue sintomático confirmado por laboratorio, y también identificó la gravedad o el impacto en la gravedad de la infección, y se evaluaron 20.099 niños y adolescentes entre 4 y 16 años de países endémicos entre Asia, Pacífico y América Latina. Y que se dieron cuenta que había una eficacia y una seroprotección al año, anticuerpos que generaban esa seroprotección del 80.2%. A medida que pasa el tiempo, disminuye algo la efectividad, pero miren, ustedes ven a los 18 meses 76.1 y 62.2%, tanto para el serotipo 1 como para el serotipo 2, y al tercer año ustedes ven que se mantienen 62% esos anticuerpos seroprotectores, y pues decidieron extrapolar esa información a ver si los adultos tenían la misma posibilidad de tener esos anticuerpos seroprotectores tras la vacuna. Hicieron este estudio, es un estudio que combinó los datos de inmunogenicidad del estudio fase 3 que les acabé de comentar, y lo evaluaron con un estudio de inmunogenicidad en adultos en áreas no endémicas. Ustedes ven
La imagen en azul corresponde a los adultos y la imagen en naranja a los niños. Ustedes ven que para la seroprotección o adquirir esos anticuerpos protectores no hay mucha diferencia entre los niños y los adultos, e inclusive en el serotipo 3 es un poco más en adultos, al igual que en el 4. Sin embargo, ustedes tienen que tener en cuenta que este estudio solo pues tuvo una corte muy pequeña de serotipo 3 y serotipo 4, y por lo tanto la eficacia principalmente se ve en el 2, que es de donde basaron la vacuna, y los beneficios en el serotipo 1. Este es en el tiempo, cómo van disminuyendo y cómo vemos esa pérdida de eficacia en el tiempo con serotipo 3 y serotipo 4 desde el principio, en realidad, porque pues no fue una corte muy representada en los estudios de validación para esto. Y finalmente, en este segmento de vacunación vamos a hablar de la vacuna contra tétanos, difteria y tosferina. Tenemos la triple bacteriana y la doble bacteriana. La triple bacteriana tiene una eficacia del 97% para prevenir la difteria, 100% para el tétanos y 92% para prevenir la tosferina. Y disminuye en el tiempo, cada 5 años uno ve que hay disminución de esos anticuerpos seroprotectores. Hablamos de la doble bacteriana, que tiene una eficacia para prevenir la enfermedad, la difteria en un 97% y el tétanos en un 100%, y a medida que pasa el tiempo, pasados 10 años, disminuye la efectividad. ¿De qué consta? 3 dosis, una que se aplica al 0, la primera aplicación, el primer refuerzo se tiene 1 a 2 meses de esa primera aplicación, y el segundo refuerzo de 6 a 12 meses después de esa primera aplicación. Y se debe después de eso aplicar cada 10 años porque pues ya vimos que bajaba la efectividad, de acuerdo a la que hayan aplicado. Ahora, yo puedo iniciar con una triple bacteriana y de pronto, si no tengo, yo puedo combinarla con una doble bacteriana. Se dice que sí. Si yo empiezo con una triple bacteriana, cualquiera de esas dosis en este esquema yo la puedo reemplazar por una doble bacteriana, y se prefiere que si la voy a reemplazar sea la primera dosis. En el embarazo, recordemos que esta se va a aplicar entre la semana 27 y 36, y cuando yo tengo una herida limpia y que tiene vacunas y que han pasado más de 10 años y esa herida es pequeña, yo debería hacer una dosis de refuerzo, y cuando la herida es grande y yo tengo y está contaminada o tiene más riesgo, pues yo voy a ver si ya han pasado más de 5 años de la última vacuna y debería aplicar un refuerzo. Vamos con la doctora Walter. Alejandra, bueno, buenas noches, bienvenidos, y bueno, pues qué alegría tenerlos acá hablando de este tipo de temas de prevención. La prevención siempre será muy relevante en la atención de nuestros pacientes, y sin lugar a duda allí hay un escenario muy importante en vacunación, y en vacunación en adultos, y pues en educación continuada en adultos, que hace falta en este tema siempre profundizar y recordar. Bueno, vamos a dar entonces espacio a este caso. Es el caso número 2, es un hombre de 22 años, que se hace diagnóstico de VIH porque el paciente asiste a un screening para ingresar a un programa de PrEP. Ya dentro de sus paranclínicos de ingreso de su programa de VIH, sabemos que tiene un CD4 de 475, que corresponde a un 22%, una carga viral de 125.000, unos anticuerpos para el antígeno de superficie de 3 que son no reactivos, una IgG para hepatitis A de 1.31 unidades por mililitro que son no protectores, y una IgG para varicela zoster de 0.2 unidades por mililitro que son no reactivos. Está asintomático, tiene como antecedentes una migraña sin manejo farmacológico, no tiene nada antecedente de varicela que él recuerde, y trae los siguientes paraclínicos que ya les comenté, y pues a su examen físico encontramos hallazgos de condilomatosis genital. Como esquema de vacunación solamente nos refiere COVID-19, que se aplicó en junio del 2021, una dosis de Janssen. Bueno, entonces, ¿qué vacunas tendría contraindicado este paciente? A, varicela, B, herpes zóster, C, triple viral, D, fiebre amarilla o ninguna. Entonces, pues vamos a votar. ¿Quiénes votarían por la A? Por la B. Por la C, por la D o E, ninguno.
Bueno, entonces aquí pues nuestra respuesta es la E y vamos como a ampliar un poco precisamente como estas observaciones que hace que son muy válidas también, o sea, tenemos que tener claro esta clasificación de vacunas vivas, atenuadas, ¿cierto? Replicativas versus las que pues no lo son, porque estas tienen potencial de producir la enfermedad, ¿cierto? Especialmente en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Pero vamos a ver que cuando hablamos de pacientes inmunosuprimidos, pues esta es una población muy heterogénea, ¿cierto? Entonces, exactamente, entonces recordemos que ahí entran inmunosuprimidos, inmunocomprometidos, inmunodeficientes, en este caso VIH es un inmunodeficiente y es lo que hoy en día conocemos como, inmunidad alterada, que es como un término mucho más general que los cobija, pero hay diferencias dentro de ellos. Entonces vamos a tratar como de profundizar en los grupos, en este caso inmunocompetencia alterada, perdón, es la definición actual como de todo este grupo tan heterogéneo. Entonces en VIH pues están contraindicados siempre y cuando los virus vivos atenuados, las vacunas de virus vivos atenuados, siempre y cuando los CD4 estén por debajo de 200 células, ¿cierto? Ya el paciente que tiene más de 200 células y que usualmente ya está en terapia antirretroviral, con control de su carga viral, pues estos pacientes podrían ser vacunados si así tienen esta indicación por edad, ¿cierto? O porque no tengan una inmunidad previa, pues se les podría ofrecer estas vacunas de virus vivos atenuados, como son la triple viral, la varicela, la fiebre amarilla, pues fiebre tifoidea y cólera, pues en situaciones muy específicas de riesgo o en caso de viaje. Sin embargo, en este grupo, pues la influenza viva atenuada, por ejemplo, como la de influenza, pues sigue estando contraindicada, o la ACM 2000 de monkeypox, de varicela, de viruela, perdón. Con ellos usamos más Genius, que es la viva no replicativa. Bueno, entonces, ¿qué vacuna le recomendaría a este paciente? Virus de papiloma humano, meningococo, varicela, neumococo, influenza, hepatitis A, hepatitis B, DPTA, acelular, triple viral, todas. ¿Quién le recomendaría la A? La B, la C, la D, la E, la F. Bueno, muy bien. están muy claros en la vacunación de mi paciente con VIH. Entonces, digamos que sí. Entonces, la vacunación tiene que ver con la edad, con las comorbilidades, como vimos en este paciente, por edad, por comorbilidad y por las pruebas que ya tenemos serológicas, pues digamos de hepatitis B, de hepatitis A, de varicela, sabemos que es candidato pues a la colocación de estas vacunas. Recordemos un poco este esquema, que es el esquema específico de vacunación de adultos y adolescentes con infección por VIH, que se actualiza pues cada año, en este caso esta es la actualización 2023, yo lo uso este cosito para hacerlo más fácil. Entonces, hepatitis A pues son 2 o 3 dosis, obviamente para los pacientes que no tengan inmunidad. En hepatitis B usamos 2 o 4 dosis, pues varía la formulación, nosotros no tenemos el CIVAC, el de las 2 dosis, entonces usualmente seguimos usando nuestras 3 dosis, usamos con dosis usual, entonces comenzamos 0, 1 y 6 meses. Si el paciente al mes de terminar su esquema no logra una respuesta mayor de 10 unidades por mililitro de anti-HBs, pues revacunamos con doble dosis, ¿no? ¿Cierto? Eso es si en este momento tenía menos de 200 CD4, cuando alcance más de 200 CD4 y no alcanzó aquí la respuesta, pues volvemos a revacunar. En papilomavirus es muy importante colocar las 3 dosis entre 18 y 26 años. Recuerden que en personas menores de 15 años pues colocamos 2 dosis, en las mayores de 15 nosotros colocamos 3 dosis. Y definitivamente en pacientes con VIH se ha demostrado que se requieren las 3 dosis para tener una adecuada respuesta. De 18 a 26 años, sin embargo, pues recuerden que hay un escenario que nos mostró Alejandra que podría ser desperdicia, ¿cierto? Entre los 27 y los 45 años, de pronto mucho más para mujeres, ¿cierto? En los cuales pues hay un factor de riesgo, porque recuerden que pues papilomavirus es una vacuna con un impacto muy importante en prevención de cáncer, ¿cierto? Papilomavirus es un virus oncogénico, adicionalmente también previene pues toda la parte de verrugas virales y hay una relación con algunos otros cánceres, ¿no? La vacuna de influenza
pues como nos decía Alejandra, realmente nosotros por PAI, por recomendación para vacunación por el ministerio, pues para adultos inmunocomprometidos lo que tenemos es la trivalente. Sin embargo, pues en el país tenemos disponibilidad de cuadrivalente, pero pues para vacunación por PAI, por recomendación del ministerio sería trivalente. Que estamos como en espera, yo creo como ya en demora de revisarlo. Sin embargo, pues la recomendación grande es especialmente mayores de 65 colocar estas tetravalentes, estas que tienen pues dos de influenza A, H1, H3 y 2 de linaje de influenza B. Para paperas, rubeola, sarampión, pues entonces esta es una vacuna de virus vivos atenuada, ¿cierto? Estaría contraindicada en menos de 200 CD4, estaría indicada en aquellos pacientes que hayan nacido, pues después de, que hayan nacido de dos dosis y nació después de 1956 o que no tenga pues historia previa de haber presentado vacunación o de haber presentado la enfermedad, ¿cierto? Entonces estos pacientes como tendríamos que tener estas indicaciones de más de 200 CD4 y al menos 6 meses de esos 200 CD4 idealmente con control de su enfermedad. En cuanto a meningococo, pues recordemos que esta población tiene un alto riesgo de meningitis por meningococo, se considera hasta 24 veces mayor que la población general. Entonces es una población que se nos olvida, digamos, porque en los programas usualmente no está como tan claro la vacunación de meningococo de manera estricta en esta población, pero es una recomendación que es importante. Nosotros tenemos la vacuna conjugada ACWY, no tenemos vacuna para serotipo B, sin embargo la que está recomendada pues es esta conjugada con estos 4 serotipos, son 2 dosis y hay que hacer un booster cada 5 años. Meningococo B, pues solamente en escenarios específicos y donde esté disponible, nosotros no la tenemos disponible. La vacuna de monkeypox, pues lo que tenemos, lo que se recomendaría en este momento sería Genius, que pues no está en el país, va a iniciar un estudio de aplicación y lo que se recomendaría sería 2 dosis en esta población, especialmente en HSH, pacientes con enfermedad de transmisión sexual, con alto riesgo de exposición a monkeypox o incluso post-exposición en las primeras 2 semanas para aplicación de vacunación. Y pues sí tenemos contraindicada la ASAM 2000 porque sí es una vacuna de virus vivos atenuados, mientras que esta es una viva no replicativa, la Genius. De la vacuna de neumococo, pues bueno, esto a veces las personas se enredan mucho con las vacunas de neumococo, pero pues no es tan complejo. ¿Qué pasa? Pues tenemos una conjugada, ¿cierto? Esta conjugada pues usualmente tienen menos serotipos que la polisacárido, solamente tenemos 13, 15, 20, pues en Colombia solamente tenemos la de 13. ¿Cómo es conjugada? ¿De pronto? ¿Qué sería? Aquí. Como es una vacuna conjugada, entonces es estimo dependiente, estimula esos linfocitos T, tenemos linfocitos T de memoria, tenemos una respuesta más robusta, tenemos anticuerpos más a largo plazo, ¿cierto? Pero tenemos menos serotipos, ¿no? Entonces la polisacárida de 23 nos ayuda como a cubrir esos serotipos que le hacen falta. Sin embargo, no las podemos dar al tiempo y sí se necesita un mínimo de espacio entre las dos porque esta polisacárida interfiere con esa adecuada respuesta a la conjugada. Disminuye la posibilidad de respuesta de esa conjugada. Por eso se recomienda que mínimo sean 8 semanas, idealmente un año, ¿cierto? Pero en inmunosuprimidos necesitamos un esquema mucho más rápido, pues lo hacemos en 8 semanas, pero idealmente podría ser un año. O al contrario, cuando se coloca pues la polisacárida inicial, hasta el año se recomienda colocar la conjugada. Si ya llegara al país la conjugada de 20 valencias, pues ya no tendría mucho sentido colocar la polisacárida. Entonces, por eso solamente se coloca la polisacárida de 23 valencias después de la de 13 o la de 15, y si llegara a la de 20, pues solamente sería la de 20. Bueno. En COVID-19, pues bueno, ya tenemos un esquema primario que no lo tenemos aprendido, pero pues ese esquema primario pues ahora ya evolucionó porque hay que actualizar esas vacunas. Ya sabemos que tenemos vacunas actualizadas de Moderna, de Pfizer, tenemos Novavax también que pues es disponible en Estados Unidos, pero que no hay en Colombia. En este momento en Colombia solamente hay Moderna para vacunación
pediátrica, ¿cierto? Entonces estamos esperando que llegue las actualizadas para poder dar recomendación de estos esquemas de actualización de COVID. En cuanto a tétano, difteria y tosferina, pues recordemos que es muy importante tener una dosis, tiene que ser acelular, en los adultos no colocamos la otra diferente, siempre colocamos la celular porque la celular tiene menos efectos adversos, ¿sí? ¿Cierto? Y las siguientes dosis las podemos dar con toxoide tetánico, la podemos dar con otra vez con DTPA, pero con un intervalo cada 10 años, más las recomendaciones pues, que nos dijo Aleja en caso de heridas. Varicela, pues estaría contraindicada en los menores de 200 CD4, pero como ejemplo en el paciente que vimos, pues que tenía más de 200 CD4 y que no tenía inmunidad previa a varicela, estaría indicada y podríamos dar 2 dosis. Y en cuanto a varicela zoster recombinante, bueno, pues ya en el país no hay ni Zostavax ni Shingrix porque ya ambos salieron, pero pues la que había que era Zostavax, que era la de virus vivos atenuados, pues no estaba recomendada en población inmunocomprometida. Pero esta sí tiene la recomendación porque es recombinante de sus unidades, o sea, no es de virus vivos atenuados y como ya nos contó también Alejandra, se podría colocar a partir de los 18 años de edad. Entonces estaría pues claramente indicada y son 2 dosis que también es una diferencia versus a Zostavax que era lo que teníamos previamente y que pues no eran estos pacientes candidatos a esa vacuna. Y con una mejor respuesta inmunológica, mucho más duradera, ¿cierto? O sea, con muchas ventajas realmente frente a lo que teníamos. Bueno, entonces aquí hablamos pues de que en el país, al menos en nuestro país, nuestras recomendaciones para inmunosuprimidos, pues no tenemos las tetravalentes, aunque las tetravalentes estén en el país, falta es que las incorporen dentro del PAI, pero vemos que la trivalente pues realmente tiene un buen porcentaje de efectividad en esta población VIH y pues es vigente también aplicarla alrededor del 73-85%, además recordemos que influenza pues tiene un impacto importante en inmunocomprometidos, en disminuir el riesgo de neumonía que lleva UCI, también tiene un impacto importante en pacientes con comorbilidades en disminución de infarto agudo de miocardio, al igual que neumococo, o sea, también tiene impacto fuera de la prevención del proceso infeccioso. Y pues esto claramente se mantiene en todos los estudios que se revisan sobre efectividad de influenza en VIH. Por eso, independiente de los CD4, pues anualmente debemos actualizar esta vacunación de influenza. Bueno, en cuanto a la vacuna de neumococo en VIH, la polisacaria tiene una seroconversión de aproximadamente un 42%, la conjugada un 44% y definitivamente pues la mejor seroconversión es la combinación de conjugada más polisacárida y pues ya aplicamos el esquema que ya hemos discutido y acá vemos pues, los diferentes serotipos que tienen las 2 vacunas y las diferencias en los serotipos que cubriría la polisacárida, con la importancia de la diferencia del espacio entre las 2 para que realmente tengamos esa inmunidad fortalecida y prolongada que nos daría la conjugada. En hepatitis B, entonces, pues recordemos que lo que tenemos disponible es la recombinante, nos tocaría mirar un poquito como el SABA, cómo le irá en esta población, de pronto le vaya un poco mejor. Siempre pues se debe evaluar previamente los anticuerpos y el antígeno de superficie. En los pacientes, pues esto es muy variable en los estudios, ¿cierto? Por ejemplo, en este estudio donde hacen referencia pues el CDC, ICSA, IBNH, pues se considera que entre mayores de 500 CD4 la respuesta es muchísimo mejor, entre un 80-90%, que entre 200 y 500 la respuesta es del 23%, sin embargo hay otros estudios como algunos hechos en Uganda, también con un grupo importante de pacientes, donde nos reportan por ejemplo seroconversiones más del 86% con más de 100 unidades por mililitro, y ahí vienen estos factores que nos comentaban ahorita hace un momento en la participación, y es que acá sí es muy importante la edad, los mayores de 50 responden menos, los CD4, entre menos de 200 CD4 menos respuesta, los pacientes con carga viral detectable responden menos, entonces aquí sí juega esos otros factores, entonces cuando se une toda la población, como en tener en cuenta esa variabilidad, pues pareciera que realmente cae mucho la respuesta, pero cuando se hace de una manera mucho más controlada, por ejemplo este estudio de Uganda eran pacientes que ya tenían al menos 3 meses de respuesta virológica, la mayoría tenían más de casi 500 CD4, entonces pues la respuesta realmente es muy buena.
pues obviamente el papel de protección de la vacunación, una vez se alcanza más de las 10 unidades por mililitro de respuesta, pues recuerden que la prevención de hepatitis B es por encima del 95%, o sea, es una vacuna efectiva. Entonces, pues tenemos que hacer todo el esfuerzo en vacunar. Si vacunamos a los pacientes y no hicieron una adecuada respuesta, hay que revacunar doble dosis. Si tienen menos de 200 CD4, pues esperar que tengan más de 200 CD4 para hacer esa revacunación, pero pues no diferir necesariamente la vacunación porque tenga menos de 200 CD4, aunque hay unas diferencias ahí de opiniones de expertos que algunos prefieren diferirlo, pero esta es una población con comportamientos de riesgo y alta posibilidad de adquisición de hepatitis B por vía sexual. Entonces, mejor intentar protegerlos que no ofrecerles nada. Y pues tienen muy pocos efectos adversos, ante la mayoría son efectos adversos locales en el sitio de la aplicación. Bueno, esto es un poco como de lo mismo. Bueno, la vacuna de VPH, bueno, la que ya tenemos en el país y la que actualmente está vigente, pues es la nonavalente, ya pues estas dos no las utilizamos, que tienen pues estos 9 serotipos de papilomavirus, y pues la efectividad del 96%, ¿cierto? Idealmente aplicar antes de los 11, 12 años, y antes puede comenzar a los 9 años, pero pues la población que vemos del grupo de VIH, pues ya son personas usualmente mayores de 15 años, y en esta población pues es necesario que coloquemos las 3 dosis, 0, 1, 2 y 6, ¿cierto? 0 al 1 de los 2 meses y a los 6 meses, pues para realmente lograr esta respuesta. Nuestro paciente era candidato porque la condilomatosis genital no la contraindica, ¿cierto? Ni la presencia ya de algunos de estos serotipos, ya sea porque le hicieron una citología vaginal y le encontraron un serotipo, eso no lo contraindica. O sea, esta población tiene la indicación de colocación de vacuna por edad hasta los 26 años, ya más de 26 años, pues sí ya entraría a revisarse, como decía Alejandra, dentro de junta o dentro de algoritmos de manejo de estos pacientes, y probablemente uno priorizaría mujeres hasta los 45. Bueno, esto es lo mismo. La vacuna de papilomavirus, uno sí prefiere, si el paciente es candidato, esperar a que tenga más de 200 CD4, porque la respuesta es muy importante, es diferencial de inmunogenicidad entre los que tienen menos de 200 CD4 y no tienen carga viral controlada. Entonces, los pacientes es mejor que si tengan más de 200 CD4, que ya están en terapia antirretroviral, y si cumplen la indicación por edad, pues se les coloque su vacunación, sus 3 dosis. Meningococo. Bueno, recordemos un poco por las indicaciones de vacuna de meningococo, deficiencia del complemento, medicamentos que bloquean el complemento como eculizumab, aspirina funcional o anatómica, VIH, ¿cierto? Viaje a zonas endémicas, estudiantes universitarios de primer año que viven en viviendas residenciales o reclutas militares, y embarazadas y lactantes que deben recibir la vacuna si está indicada, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos nosotros disponible? Tenemos la vacuna conjugada con los serotipos A, C, J, W 135, que los nombres comerciales son Menveo, Menactra, tenemos Nimentrix, que es muy importante porque es la única que está autorizada en Colombia para adultos. Entonces toca formular es Nimentrix. Una eficacia entre el 85 y el 100%, reduce el estado de portador, que recuerden que en meningococo esto es muy relevante, favorece la inmunidad de rebaño, se colocan 2 dosis a los 0 y a los 2 meses y un refuerzo cada 5 años si persiste la indicación. Por eso en VIH, aunque eso no lo hemos tenido como tan fortalecido en nuestras guías, pues se debería aplicar cada 5 años, ¿no? La vacuna conjugada de serogrupo B, pues es Bexsero, Trumemba, no está disponible en el país, tiene una muy buena respuesta también antigénica, se recomiendan 3 dosis, 0, 1, 2 y 6, sería complementaria pues a la conjugada ACW 135, pues si llegáramos a tener algún brote, pues, sería muy relevante pues tenerla disponible. Bueno, en cuanto a varicela, creo que tú hablas de varicela, ¿cierto? Sí. Entonces, pasémosla, sarampión, papera, surreola, también, o sea, esto no cambia la dosificación y la indicación en paciente VIH, excepto pues lo que ya dijimos, que tenga más de 200 CD4 por más de 6 meses, o sea, que ya no esté en un grado de inmunosupresión en las cuales estas vacunas vivas atenuadas puedan ser problemáticas, ¿no?
Bueno, esto está en nuestra guía de manejo de VIH actualizada del 2021, la nacional, para el manejo del paciente con infección VIH, y pues ahí está el cuadrito que nos recuerda pues las indicaciones que tiene el paciente en vacunación, que pues fue los que ya dijimos. Obviamente algunas como pues fiebre amarilla también tiene que, como es viva atenuada, tiene que tener paciente más de 200 CD4 y pues tiene que tener una indicación clara, ¿cierto? Que vaya a ser, que vaya a ir a alguna zona de riesgo para fiebre amarilla. Bueno, entonces vamos a pasar al caso 3. Es un paciente de 35 años con linfoma no Hodgkin, recientemente diagnosticado con adenopatías cervicales bilaterales, hepatomegalia, con infiltración meningia, sin otras comorbilidades, y se encuentra afebril, con astenia y adinamia, y tiene pendiente iniciar su quimioterapia, que le van a colocar R-CHOP en un mes. ¿Cuándo es el mejor momento de vacunar a este paciente? Pues acá tenemos nuestras recomendaciones. Serían 3 meses antes de iniciar la quimioterapia, 15 días antes vacunas inactivas y 30 días antes las atenuadas, hasta 15 días antes de iniciar la quimioterapia, 15 días después de iniciar la quimioterapia. ¿Quién vota por la A? Por la B. Por la C y por la D. Bueno, entonces digamos que aquí la recomendación sería idealmente antes de que inicie la quimioterapia, ¿cierto? Entonces en los pacientes que se van a llevar a una inmunosupresión, pues lo ideal es ojalá fortalecer todas estas, pues él ya tiene inmunosupresión de base, ¿cierto? Inmunocompromiso de base por su linfoma, pero va a ser llevado a quimioterapia y ese esquema además tiene rituximab. Entonces eso va a disminuir la posibilidad de respuesta a las vacunas inactivadas y va a hacer que las vivas atenuadas estén contraindicadas, ¿cierto? Entonces tenemos que aprovechar como ese momento antes de la quimioterapia, y las inactivas se deben colocar 15 días antes, y si vamos a considerar alguna atenuada debería tener al menos 4 semanas previo. Algunos expertos dicen que al menos 2 semanas de las atenuadas, porque la replicación viral realmente se da como en 2 semanas, pero la recomendación por guía sigue siendo 4 semanas antes. Si no se vacuna en este momento, ya después entre quimioterapia y quimioterapia, prácticamente eso antes se recomienda cuando son esquemas de baja intensidad, y prácticamente que son dosis perdidas, y lo que uno intenta es, por ejemplo, que tengan mucho impacto, influenza, COVID, si no tiene esquema de hepatitis B, pues colocar esquema de hepatitis B, pero probablemente cuando termine su quimioterapia, 3 meses después, toca volverlo a vacunar, y si fue con rituximab, 6 meses después, toca otra vez vacunarlos de las indicaciones que tenía. Bueno, entonces, ¿cuándo aplicar las vacunas? Entonces, las inactivas, como hemos dicho, 15 días antes. Ay, esto no me está señalando, perdón. 15 días antes. Si ya se inició la quimioterapia, influenza anualmente, neumococo y otros virus inactivados durante el tratamiento entre ciclos de quimioterapia, pero solamente si es de baja intensidad, si es de alta intensidad o si es con anti-CD20 como rituximab, pues que va claramente pues a depletar linfocitos B, pues tocaría esperar al menos 6 meses después. Bueno, ¿qué vacuna le recomendaría al paciente? Influenza y neumococo, hepatitis B y COVID, virus de papilomavirus humano y varicela zoster, virus sincitial respiratoria y DPTA, todas las anteriores. Entonces, ¿quién vota por la A? Por la B, por la C, por la D, por la E. Exactamente, entonces todas, ¿cierto? Muy probablemente 3 meses después de la quimioterapia, como tiene rituximab, 6 meses después de que termine su quimioterapia. Bueno, vamos a devolver acá un poquito. Bueno, y acá les mostraba un poco lo que les decía de lo que es la población heterogénea, de inmunosupresión, inmunocompromiso e inmunodeficiencia, ¿cierto? Y cómo entre ellos pues puede variar un poco incluso las recomendaciones, ¿sí? En el caso, por ejemplo, estamos hablando del paciente hemato-oncológico, pero por ejemplo, en el paciente hemato-oncológico también está el paciente de trasplante de médula ósea, ¿cierto? Que es ese paciente que realmente se le resetea, por decir de alguna manera, su sistema inmune, que realmente hasta 1 año, 2 años después está recuperando en funcionalidad y en números sus linfocitos T, sus linfocitos B,
y algunos no lo recuperan adecuadamente y hacen enfermedad de injerto contra huésped y tienen más riesgo de infecciones y menos posibilidad de optimizar vacunación. También tenemos fuera de esta población los pacientes que son los trasplantados de órgano sólido, donde definitivamente tenemos que optimizar la vacunación pre-trasplante, porque post-trasplante la respuesta es realmente muy mala en todas las vacunas, incluyendo COVID, papilomavirus y demás, y solamente se deja post-trasplante pues lo que no se pudo hacer pre-trasplante con esa dificultad de lograr una respuesta adecuada y pues la influenza anual que se debe colocar. Y tenemos también los pacientes inmunodeficientes, que pues dependiendo de la inmunodeficiencia primaria puede ser que las vacunas no tengan ningún efecto, como aquellos que requieren inmunoglobulinas, ¿cierto? Y más bien se usan es como para el diagnóstico de sus déficits, y pues la inmunodeficiencia adquirida que ya la vimos de VIH. Entonces, por ejemplo, acá vemos que en los inmunocomprometidos, que pues no son infección VIH, pues COVID-19 es una línea para todos, ¿cierto? En esta población que es de inmunocompetencia alterada, que son todos los inmunosuprimidos, inmunocomprometidos e inmunodeficientes, pues tienen que tener vacuna de COVID-19 y tienen que tener vacuna de influenza, idealmente que sea una tetravalente. Obviamente, como esta vacuna de la inhalada de influenza, que es la de virus, pues estaría contraindicada pues en esta población, ¿cierto? Y solamente de pronto se dejaría para personal de salud y hombres que tienen sexo con hombres, pues pero pues en el país no está disponible realmente. DPTA, pues vemos que se puede colocar también con el mismo esquema en toda la población, pues siempre y cuando pues sea requerida y con un booster cada 10 años. Virus vivos atenuados, entonces rubeola, paperas y sarampión, pues solamente estaría en pacientes que realmente lo requieran y que no estén en un grado de inmunosupresión que lo contraindique, como los pacientes con menos de 200 CD4, los pacientes en quimio, los pacientes trasplantados en sus primeros, trasplantes en sus primeros 2 años, o aquellos que tienen enfermedad de injerto contra huésped que tendrían contraindicado pues virus vivos atenuados. En ese mismo orden de ideas pues entraría varicela. Virus de varicela zoster, pues la que es de subunidades, pues es una gran ventaja porque casi que en toda la población inmunosuprimida se podría colocar las mismas 2 dosis, incluso desde los 19 años. No está recomendada en embarazo porque no hay estudios de seguridad, ¿cierto? Entonces, pues no es una vacuna que se recomiende en embarazo. Papilomavirus, pues es una vacuna recombinante que se podría colocar en todos los escenarios de inmunosupresión, pues siempre y cuando pues la edad sea una indicación o en los escenarios en los que pensemos que hasta los 45 años tenga un valor adicional. Neumococo, pues definitivamente la combinación de iniciar con conjugada y luego con polisacárida, en el caso de la conjugada de 13 o 15, o colocar una dosis única de conjugada de 20. Hepatitis A, pues es una vacuna que se podría colocar en todos los escenarios, pues siempre y cuando pues se requiera, ¿cierto? Hepatitis B, pues también en todos los escenarios con las indicaciones de revacunación en si no hay respuesta. Y meningococo también en todos los escenarios, también como ya dijimos, hay algunas indicaciones que son importantes para meningococo, VIH, los pacientes que tienen alteración del complemento, aquellos que viajan a zonas endémicas, aquellos que inician pues en su año universitario pues en zonas como cerradas, militares, ¿cierto? Ahí tenemos, pero en inmunosuprimidos pues no habría una contraindicación. Habría que mirar pues realmente si tiene una indicación clara, por ejemplo pues en embarazo, pues excepto que tengan un factor adicional no se colocan. Y a hemófilos influenza, pues tenemos una gran dificultad en adultos en el país, es que no tenemos hemófilos influenza solita. Entonces está dentro de la hexavalente y pues la hexavalente está aprobada para niños. Y pues sería hemófilos influenza, pues recuerden que tenemos que colocarlos en todas las asplenias funcionales y reales y post-trasplante de médula ósea, ya. Y post-trasplante de médula ósea, y en este caso pues sí se requiere, en el caso pues post-trasplante de médula ósea, pues hay que colocar las 3 dosis completas otra vez como si estuviéramos vacunando al niño, ¿cierto? Renovando otra vez toda su inmunidad. Y pues debemos tratar de optimizarlo, que yo no sé cómo lo vayamos a optimizar, porque ha sido difícil la formulación de hemófilos influenza en esta población, incluso en la población de asplenia, por ejemplo, que va a ser llevada a asplenectomía.
Bueno, acá es para revisar un poco la diversidad de lo que son los pacientes hemato-oncológicos, pero en general lo que les podemos decir es que ya lo dijimos previamente, pues hay algunas vacunas que siempre serán recomendadas en esta población, COVID-19, influenza, ¿cierto? Siempre serán transversales, neumococo. Sin embargo, el punto es el momento en el cual aplicar la vacunación. Ya dijimos que pues si hay solamente entre quimioterapias, pues si son esquemas de baja intensidad, pero si no, pues 6 meses en el caso de que tenga rituximab o algún otro anti-CD20 o 3 meses después de terminar la quimioterapia. Y acá pues recordemos pues que hay unas recomendaciones específicas para trasplante de médula ósea en cuanto a los tiempos de inicio de esa vacunación por trasplante. Recordemos que pues ellos realmente resetean todo su componente inmunológico y todos estos anticuerpos se pierden y toda la respuesta inmunológica a vacunación se pierde. Entonces hay que comenzar gradualmente en ellos. Usualmente se comienza con las vacunas de influenza y de COVID-19 más o menos a los 6 meses, pero incluso en caso de que tengamos picos, ¿cierto? Se podría comenzar incluso hasta 2 meses previos, 4 meses previos, idealmente pues lo que se recomienda es al menos 4 meses, y en post-trasplante de órgano solo incluso hasta 1 mes después del post-trasplante si estamos en pico de influenza y de COVID-19. Neumococo también se puede iniciar tempranamente, sobre los 3 meses, con la conjugada y luego a los 12 meses la polisacárida. El resto de vacunas inactivadas como meningococo, hepatitis B, usualmente el punto como de inicio de vacunación de todos son 6 meses, de PTA, hemófilos influenza, papilomavirus, ¿cierto? Todos son 6 meses, y las vacunas vivas atenuadas, si no hay enfermedad de injerto contra huésped, porque recuerden que esto significa que esos linfocitos T nunca se activaron de manera adecuada, ¿cierto? Y que están como deficientes, entonces pues ahí no podemos poner virus vivos atenuados, pero si no hay enfermedad injerto contra huésped, usualmente sobre las 24 semanas, que ese sistema inmuno de linfocitos B, de linfocitos T ya están funcionales en número y en cantidad, ¿cierto? En funcionalidad, pues podemos, si el paciente no tiene serología protectora, que usualmente se pierde, usualmente están negativas, pues le podemos colocar los de virus vivos atenuados, como la triple viral y la varicela. Esto es lo mismo, entonces son específicamente pues si tiene alguna indicación. En cuanto a la seguridad de las vacunas, bueno, este es un punto muy importante en el cual pues hay que educar a la población, pero también a muchos de nuestros médicos y de nuestros pacientes, y es en la seguridad de las vacunas. Entonces recordemos que una vacuna es una intervención de prevención, ¿cierto? Que incluso tiene unas ventajas significativas frente a tratar ya la enfermedad cuando se presenta, y esta es una forma como de observarlo, realmente previene la enfermedad. Cuando ya usamos medicinas es porque nos toca tratar la enfermedad. Acá con la vacuna realmente estamos manejando son pacientes sanos y evitando que tratemos a pacientes enfermos, que las vacunas tienen una cobertura de un gran número de personas que tienen inmunidad de rebaño, ¿cierto? Que logramos niveles adecuados de vacunación, realmente protegemos a toda la población, mientras que las medicinas pues actúan solo sobre la persona enferma, o sea, como una intervención de salud pública, pues realmente es muy deficiente tratar solo al enfermo, realmente lo que tenemos que hacer es prevenir, y pues ahí las vacunas tienen un escenario muy relevante, y pues hay una alta expectativa de seguridad, y pues una aceptación mínima de cualquier efecto secundario. Por eso cuando se habla de algún efecto secundario en vacuna hay como mucha, o los pacientes nos preguntan mucho sobre esa posibilidad de efectos secundarios asociados a esa vacuna, porque pues es un paciente sano que tiene una expectativa de que no va a tener ningún síntoma asociado, y en la mayoría de los casos va a ser así. O sea, realmente la mayoría de los efectos adversos de las vacunas son leves, transitorios, sin inmunogenicidad, 1 o 2 días, fiebre, malestar, dolor en el sitio de colocación, y realmente los efectos adversos graves de anafilaxia, de reacciones adversas, de miocarditis, de Guillain-Barré, de pericarditis realmente son raros. Y como los pacientes enfermos pues son más propensos a tener efectos adversos, pues digamos que hay menos demanda de los pacientes sobre la presencia de los eventos adversos relacionados con los medicamentos. Y eso pues hay que entenderlo un poco para poder intervenir como esas creencias alrededor de las vacunas.
Bueno, también tener en cuenta pues que hay una parte científica allí que nos habla de por qué esas vacunas son seguras, y es que esto hay una evaluación de seguridad y monitoreo durante todo el desarrollo de la vacuna. Entonces está el desarrollo preclínico, el desarrollo clínico, y una vez se autoriza acá mediante estudios fase 3, pues en la población se sigue vigilando los efectos adversos que se puedan presentar en la vacuna, la incidencia y si es necesario incluso la interrupción. Bueno, esta es una diapositiva que es muy diciente sobre el impacto que ha tenido la vacunación en la prevención de la enfermedad. En todos los casos que teníamos en la era prevacunal de difteria, de sarampión, de paperas, de pertusis, de polio, de rubeola, de síndrome de rubeola congénito, que pues es una patología prevenible, de tétanos, de enfermedad invasiva por hemófilos, influenza, y mire cómo cambió postvacunal, ¿cierto? Realmente es un impacto que solo se logra con las vacunas, ¿cierto? La intervención más efectiva que tenemos en prevención, un cambio del 99, 98, 100% en la presentación de las patologías, pero pues para mantener estos cambios pues se requiere tener altas tasas de vacunación en la población. Entonces, comparando los números, es comparar la prevención de 566.706 casos de estas eras prevacunas frente a la posibilidad de 13.000 efectos adversos, de los cuales la mayoría van a ser leves y algunos van a ser severos, que van a ser el menor número. Esto hace pues que obviamente la balanza de costo-efectividad y de riesgo-beneficio pues esté a favor de vacunación. Bueno, entonces como conclusiones, las vacunas salvan vidas, no debemos perder ninguna oportunidad para ofrecer las vacunas indicadas a nuestros pacientes y a la población general. Debemos educar acerca de la seguridad de las vacunas y el uso apropiado de las vacunas, y pues nosotros debemos ser realmente educadores de nuestros pacientes, ¿cierto? Y pues aprovechar los escenarios que tengamos también a nivel de la academia, pues para reforzar esta idea y esta educación importante de la intervención en vacunas en adultos, porque pues a veces en niños está mucho más claro, se hace, pues todos los que pasamos por medicina, cuando pasamos por pediatría, nos aprendemos el PAI, ¿cierto? Hay como un esfuerzo mayor en aprender la vacunación en los niños, sin que obviamente no falten esfuerzos que deben que ser mayores allí, pero en adultos probablemente los esfuerzos tengan que ser aún mayores, pues para que realmente se implemente esta intervención tan costo efectiva en nuestros pacientes y pues prevengamos morbilidad, mortalidad, ¿cierto? Y costos incluso al sistema de salud. Bueno, ahí dejamos el espacio para preguntas. Muchas gracias.